Junio del 2024. Apenas habían pasado unos meses desde el final, ahora sí final definitivo de Shingeki no Kyojin. Internet seguía peleándose por este final y por los nuevos animes de la temporada. Y mientras todo esto pasaba, en una pequeña oficina de Tokio se firmaba el papel que daba final a uno de los estudios más importantes de la historia del anime, Gainax. Este se declaraba oficialmente en bancarrota, una muerte anunciada que terminaría con su disolución definitiva en diciembre del 2025. Para mucha gente esto fue otra noticia empresarial, pero para los otakus, la caída de Gainax representaba algo mucho más grande, porque lo que murió no fue solo un estudio de animación, murió una forma de entender el anime. La idea de que un grupo de fanáticos obsesivos, sin dinero, sin estructura, podían cambiar la industria únicamente con su talento, su ego y una cantidad desbordante y poco saludable de ambición. Y hoy vamos a entender cómo ese mismo caos creativo terminó destruyendo al estudio desde adentro. Para entender este amargo final, primero hay que entender el origen. Año 1981. Convención de Ciencia Ficción de Osaka. Un grupo de universitarios llamados Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Hiroyuki Yamaga, Toshio Okada, Yasuhiro Takeda, Takami Akai y Shinji Kari, sino Shinji Higuchi, presentan un corto animado bajo el nombre de Daikon Filma. Primero fue el Daikon III. Luego, en 1983, llegó Daikon IV. Y estos cortos eran una locura para la época. Estaban llenos de referencias ilegales a Star Trek, Star Wars y media cultura geek occidental. Tenían, además, a una chica con traje de conejita volando al ritmo de Electric Light Orchestra. Buena banda, por cierto. Y sobre todo, tenían una calidad absurda, considerando el presupuesto tan limitado que manejaban. Apenas contaban con unos 20 millones de yenes, pero aún así lograron humillar a estudios profesionales mucho más grandes y consolidados. De este grupo de universitarios nació oficialmente Gainax en 1984. Su primer gran proyecto fue Royal Space Force, The Wings of Honeymeans, una producción tan ambiciosa como irresponsable. En vez de hacer una película sencilla para asegurar dinero rápido, decidieron obsesionarse con crear un mundo completamente funcional. Diseñaron religiones, arquitectura, tecnología, política y hasta sistemas militares para este universo que apenas aparecería unos cuantos minutos en pantalla si acaso. El resultado fue una obra impresionante que terminó fracasando en la taquilla y dejó al estudio hundido en deudas. Ahí nació uno de los mayores problemas que acarrearía a Gainax. Estaban dispuestos a sacrificar cualquier estabilidad financiera con tal de perseguir una idea hasta el final. Y aún así, esa precariedad terminó moldeando parte de su identidad creativa, porque Gainax aprendió algo demasiado rápido. Si no tenían dinero, tenía que compensarlo con ideas. Pero también entendieron otra cosa muy importante, y es que el anime obviamente tenía que vender. Y así nació una de las contribuciones más importantes de Gainax a la cultura otaku. Las tetas que hacen boing boing. Gunbuster popularizó lo que después Internet llamaría el Gainax Bounce, esa física completamente absurda donde los pechos parecían tener más animación que los protagonistas. Pero lo curioso es que detrás de este fanservice casi siempre había algo más raro o más ambicioso escondido debajo. Porque Gunbuster no era solamente chicas bonitas y mechas gigantes. También hablaba de la relatividad del tiempo, de la distancia emocional y el miedo a quedarse atrás mientras el mundo sigue avanzando sin ti. Era como la semilla de Evangelion. Y esta mezcla
entre degeneración otaku y crisis existencial, terminaría convirtiéndose en parte del ADN del estudio. Después llegó Nadia, The Secret of Blue Water, una serie que fue un éxito enorme y ganó el premio Animash, pero cuya producción fue un desastre constante. Problemas de calendario, discusiones internas, episodios hechos bajo demasiada presión y una organización prácticamente inexistente. Y ahí aparece otro patrón que perseguiría al estudio durante las décadas restantes. Gainas estaba lleno de gente extremadamente talentosa, pero nadie sabía cómo administrar la maldita empresa. El estudio funcionaba más como una comunidad creativa que como una compañía estable. Todos tenían ideas, todos las discutían, todos querían controlar algo, y muchas veces la producción avanzaba por pura y mera improvisación. Y este caos explotaría completamente en 1995 con Neon Genesis Evangelion. Hablar de Evangelion es hablar de uno de los puntos de quiebre más importantes en la historia del anime. Hideaki Anno volcó su depresión, ansiedad y frustraciones personales en la serie, y el resultado fue algo que rompió por completo la relación que el anime tenía con su público. Ya no era solamente entretenimiento. Esto se convirtió en un fenómeno cultural y también psicológico. El éxito de Evangelion fue tan grande que Gainas pasó de sobrevivir a duras penas a mover cantidades absurdas de dinero. Y fue justamente ahí donde empezaron los problemas más turbios. La agencia tributaria japonesa descubrió que el estudio había ocultado aproximadamente 1.560 millones de yenes en ingresos. Parte del dinero era movido a través de empresas relacionadas y almacenado en cajas de seguridad para evadir impuestos. Gracias a esto, el entonces presidente Takeshi Sawamura terminó arrestado. Jeju, tremendos ídolos. Crearon las tetas que hacen boing boing y evadían impuestos. Merecen una estatua. Pero esta ironía era brutal. El estudio, que había nacido de fanáticos idealistas, ahora estaba envuelto en escándalos financieros, mientras Evangelion imprimía e imprimía dinero sin parar. Pero el problema no era solo económico. Gainas seguía funcionando igual que cuando era un grupo de universitarios improvisando proyectos en un departamento pequeño. Solo que ahora estaban manejando una de las franquicias más grandes de Japón. Y esta presión empezó a romper el estudio desde adentro. El punto más álgido de esta presión dio lugar en 1998, cuando llegó el anime de Karenchi Kanojo no Jijo, mejor conocido como Karekano. Aquí ocurrió uno de los choques creativos más grandes en la historia de Gainas. La mangaka Masami Tsuda quería una adaptación romántica y fiel de su manga. Por su parte, Hideaki Anno lo convirtió en un laboratorio visual lleno de monólogos internos, cortes experimentales, fotografías reales, secuencias estáticas y decisiones de dirección demasiado agresivas. El problema es que muchas de estas decisiones no nacieron únicamente por capricho artístico. También eran medidas desesperadas para sobrevivir a una producción que se estaba quedando sin tiempo y sin dinero. Lo más importante, sin dinero. Por eso Karekano tiene capítulos donde los personajes desaparecen completamente y son reemplazados por cortes de paneles del manga, planos fijos o imágenes reales de calles, semáforos y objetos cotidianos. Lo que muchos espectadores interpretaron como vanguardista. También era en parte un estudio colapsando frente a la pantalla. Las tensiones con la autora terminaron destruyendo la relación entre ambas partes, y Hideaki Anno abandonó la serie justo 6 capítulos antes del fin. Y mientras todo esto ocurría, Gainas empezó a perder a las personas que sostenían el estudio. Varios talentos importantes comenzaron a marcharse para fundar sus propios proyectos.
Parte del personal terminó formando el estudio Gonzo. Más adelante, Hideaki Anno fundó el estudio Kara y se llevó con él los derechos de Evangelion. Después, Hiroyuki Imaishi abandonaría Gainax para crear Estudio Trigger. Y ahí quedó claro el verdadero problema. Gainax había creado a algunos de los artistas más influyentes del anime moderno, pero nunca logró construir una estructura capaz de mantenerlos unidos. En apenas pocos años, el estudio perdió gran parte de sus ingresos y empezó a convertirse lentamente en una sombra de lo que había sido. La última etapa de Gainax parece directamente una tragedia griega absurda. El estudio ya no producía obras capaces de dominar la conversación como antes. Seguían haciendo anime, sí, pero eran proyectos mucho más pequeños y menos relevantes como Medaka Boss. Mientras tanto, las deudas, demandas y problemas internos seguían acumulándose como el polvo. En 2016, Estudio Kara demandó a Gainax por aproximadamente 100 millones de yenes, relacionados con un préstamo no pagado y con las regalías pendientes a Hideaki Anno por Evangelion. Pero lo más curioso y extraño de esta caída llegó con Gainax March, una tienda online donde el estudio vendía tomates orgánicos y otros productos agrícolas para intentar conseguir ingresos para pagar estas deudas. Sí, el mismo estudio detrás de Evangelion y Gurren Lagann estaba vendiendo verduras para poder sobrevivir. Y cuando parecía que la situación ya no podía empeorar, en 2019 el nuevo presidente de Gainax fue arrestado por una agresión sexual. Para este punto, el estudio ya no era visto como una compañía legendaria en decadencia. Era simplemente un gigante destruido por décadas de malas decisiones, caos administrativo y escándalos constantes. Gainax murió porque nunca aprendió a sostenerse como empresa, pero al mismo tiempo, este desorden fue parte de lo que permitió que existieran obras que ningún otro estudio normal habría aprobado. Porque Gainax nunca fue normal. Era un grupo de personas obsesionadas con crear cosas imposibles, aunque eso destruyera sus finanzas, sus relaciones internas y eventualmente el propio estudio. Prácticamente el estudio capaz de crear Evangelion y también revolucionar el anime con las tetas que hacen point point, se convirtieron en una banda de rock decadente. Y honestamente, esto lo resume bastante bien. Y aún así, con toda su decadencia y sus cosas polémicas, su impacto sigue vivo en todo el anime moderno. En Trigger, en Kara, en decenas de directores y animadores que crecieron viendo sus obras, incluso en la manera en que la anime actual entiende el riesgo creativo. Y por supuesto, por los comités de producción. Tristemente, Gainax desapareció, pero el ADN que dejó sigue en todas partes. Aunque hay una herida que todavía no termina de cerrar, porque toda esta cadena de problemas legales y administrativos dejó en peligro una de las obras más importantes y olvidadas del estudio. Existe un anime que poco a poco se está convirtiendo como en una especie de los media moderno, y en el próximo video vamos a hablar precisamente de esto. Karekano, la obra que Gainax nunca logró proteger y que el tiempo parece estar borrando poco a poco de la historia del anime. Y si este video te gustó, me ayudaría muchísimo que le dieras un like, te suscribieras y dejaras un comentario sobre qué te parece la historia de Gainax y qué otro estudio te gustaría que estuviera en el canal. Nos vemos en un próximo video.